Muy bien, continuamos con la segunda parte de esta unidad número 5 de resonancia y aromaticidad. Vamos a seguir estudiando y viendo cuáles consecuencias químicas reactivas tiene este fenómeno de resonancia y vamos a introducir el término de aromaticidad en química orgánica. Pues bien, ya vimos qué es la resonancia, que es un fenómeno que ocurre por el movimiento intramolecular de electrones, por la deslocalización electrónica, y eso, bueno, trae consecuencias sobre pues ciertas características de átomos que ya hemos visto antes en este curso. Por ejemplo, en estos dos ejemplos que están aquí, les estoy presentando dos carbocationes que tienen algo en común. Estos dos carbocationes están unidos a átomos que tienen hibridación sp2. Uno es un carbono alílico y el otro es conocido como un carbono bencílico. ¿Qué pasa con estos carbocationes? Pues bien, estos carbocationes en primera instancia, el del carbocatión alílico, pues puede suceder que se estabiliza por resonancia. Hay los electrones pi que unen a los carbonos vinílicos contiguos, pues se facilitan hacia el carbono alílico y se estabiliza esa carga positiva y se transfiere hacia el otro átomo que participaba en el doble enlace. Por su parte, el carbono bencílico puede estabilizarse, como ya veíamos hacia el final de la presentación anterior, pues también por resonancia. ¿Cómo? Pues ahí tiene deficiencia electrónica. ¿Y qué hay en el anillo aromático? Perdón, en el anillo de benceno, pues hay electrones. Además, recuerden que son electrones que están deslocalizados y son deslocalizables. Entonces, ese carbocatión se estabiliza con los electrones pi del anillo, transfiriendo esa carga a los carbonos dentro del anillo. Esa carga se va estabilizando a través de resonancia con el movimiento electrónico y esa carga, en vez de estar focalizada en un solo punto, en este caso, fíjense, el carbono bencílico, pues podríamos pensar que es un carbono primario, ¿cierto? Y los carbocationes primarios ya sabemos que son muy inestables. Pero si es un carbono bencílico, no importa que sea un carbocatión primario. ¿Por qué? Fíjense que se distribuye la carga a lo largo de la molécula, y eso le confiere cierta estabilidad energética. De manera general, entre más estructuras resonantes existan, que tengan cierta estabilidad, ahorita vamos a ver qué es eso, para formar el híbrido de resonancia, pues más estable va a ser esa estructura resonante o ese híbrido de resonancia, perdón. Aquí les presento actualizado la tablita esta de los carbocationes. La habíamos visto para carbocationes terciarios, secundarios, primarios, pero aquí le incorporamos nuevos elementos. Los carbocationes bencílicos y alílicos tienen una estabilidad relativa similar, un poco mayor que la de carbocatión secundario. Fíjense que no importa que esos carbocationes sean primarios, ya que la posibilidad de que ocurra resonancia hace que sean más estables. Relativamente, ojo. Les hablaba hace un momento también de que tienen cierta estabilidad relativa las mismas estructuras resonantes. ¿Por qué? Pues bueno, no es lo mismo una estructura resonante que tiene unas características, digamos, buenas que una que tiene unas no tan buenas. ¿A qué me refiero con esto? Pues lo que tenemos aquí. Por ejemplo, primer factor que resta estabilidad relativa a una estructura resonante, que tengamos algún átomo con el octeto incompleto. Por ejemplo, aquí debajo vemos una serie de estructuras resonantes de una molécula de una
cetona con un doble enlace, una insaturación por ahí. Y les dice esto, que si hay algún átomo con el octeto incompleto. Por ejemplo, en la del lado izquierdo nosotros podemos ver que el oxígeno, que tiene carga positiva, pues tiene el octeto incompleto, ¿verdad? De ahí que diga que es una estructura inestable. Lo mismo sucede con la que está más a la derecha, a la extrema derecha. Ese carbono es un carbocatión primario que tiene un octeto incompleto. Entonces esa otra estructura también es inestable. Segundo punto, una carga negativa que no está en el átomo más electronegativo o una positiva que no está en el menos electronegativo. ¿Por qué? Pues porque el átomo más electronegativo, pues lo más común es que tenga pues más tendencia a llevarse los electrones, ¿cierto? No así el menos electronegativo. Por ejemplo, en este caso nos encontramos en la estructura otra vez de la más a la izquierda. ¿Por qué? Pues porque el oxígeno tiene la carga positiva y el carbono de la derecha, el carbanión, tiene carga negativa. Entonces estamos viendo eso, ¿no? La carga positiva está con el átomo más electronegativo y la negativa con uno que es menos electronegativo. Entonces eso no ayuda a que sea estable, a la contribución que tiene al híbrido de resonancia. Y otra es la separación de cargas. En este caso, estas moléculas pues no presentan una gran separación de cargas, pero en moléculas más grandes, entre más lejos estén las cargas de sí, pues es más difícil que se estabilicen electrónicamente. Entonces, entre mayor distancia hay entre ellas, pues más inestable tiende a ser. Entonces, tenemos esta estructura, por ejemplo, donde ocurre la resonancia, pues ya sabemos por qué hay un movimiento de electrones. Fíjense que esos 4 átomos, 3 de carbono y 1 de oxígeno que están ahí, todos tienen hibridación sp2, y eso permite que haya un flujo de electrones a lo largo de la molécula y se dé el fenómeno de resonancia. Estas 3 estructuras resonantes participan en hacer el híbrido de resonancia, pero digamos que la estructura que está en medio es la que aporta más carácter a ese híbrido de resonancia, porque es la más estable de esas 3. Otro caso que tenemos aquí abajo de una estructura de un dieno, de un butadieno, en la que, bueno, sucede lo mismo, ¿no? Tenemos cargas, tenemos que están un poco alejadas, átomos con octetos incompletos, de ahí que las dos de los extremos sean más o menos estables que la de en medio. Ahora pasamos también, obviamente si tiene efecto sobre los carbocationes, pues también tiene efecto sobre los radicales libres. ¿Qué sucede? Fíjense, aquí volvemos a actualizar y añadimos en este contexto pues dos radicales, ¿no? Un radical alílico y un radical bencílico, que evidentemente pues también se pueden estabilizar por resonancia. El radical alilo, pues ya saben qué va a pasar, pues se van a estabilizar y qué va a pasar, que el radical, el electrón desapareado, pues se va a repartir a lo largo de la molécula. Por otra parte, el radical bencílico, pues también va a tener pues más electrones para interactuar, puesto que hay también el fenómeno de resonancia. En este caso, pues se transfiere el radical hacia el anillo de benceno con esta resonancia, y a través de las estructuras resonantes pues vamos viendo que ese radical bencílico pues se estabiliza dentro de la molécula. ¿Por qué les digo esto? Pues porque, ¿qué decimos siempre de un radical? De las reacciones que vimos nosotros con los alcanos. Pues que esos radicales libres lo que quieren que es
hacer una reacción para estabilizar ese electrón. ¿Qué sucede en este caso? Pues que el electrón se entretiene, digamos, entre comillas, dentro del anillo. Y eso hace que sea menos reactivo. ¿Sí? Por eso decimos que se estabilice. Y eso se lo da la resonancia. Entonces, bueno, aquí está de nuevo la tablita actualizada. Los radicales de bencilo y de alilo son pues más estables relativamente con radical terciario, por ejemplo. ¿Por qué sucede esto? Pues por lo que dice acá arriba, por el efecto de resonancia. Una cuestión asociada a los radicales libres casi siempre es en un contexto, en una connotación negativa, ¿cierto? Cuando los profesores y quizá ustedes mismos escuchan acerca de los radicales libres, normalmente son cosas malas. Al menos en este curso yo les he dicho que las reacciones con radicales libres pues se suelen descontrolar un poco, ¿no? Y ser difíciles de sobrellevar porque da un montón de productos, de subproductos. También probablemente hayan escuchado por ahí, hasta en anuncios de medios de comunicación, que este tipo de fenómenos de radicales libres pues son malos porque bueno, están asociados al envejecimiento celular y pueden provocar algunos otros problemas como lo que vamos a ver a continuación. Sin embargo, lo que les quiero presentar aquí primeramente es que a nivel celular, en nuestro metabolismo, también suceden reacciones de este tipo, reacciones radicalarias. No vayan a pensar ustedes que es nada más una química loca que pasa por ahí a veces, ¿no? Porque así creo que se las di a entender. No, no, no. Son reacciones normales dentro de la naturaleza. Por ejemplo, aquí tenemos, si ustedes identifican bien, una reacción de oxidorreducción que sucede en muchas células y que está mediada por una enzima que se llama citocromo P450. Esta enzima, esta proteína, que es el citocromo, pues es una ferroproteína que en su sitio activo, donde actúa la enzima, digamos la parte que interactúa con el alcano en este caso, contiene un átomo de hierro. Un átomo de hierro con estado de oxidación 5 que está enlazado a un oxígeno. Y fíjense cómo esta reacción sucede en el metabolismo, de manera que entra un alcano que puede ser dañino para las estructuras celulares y esta enzima lo que hace es modificarlo, hace unas reacciones químicas para oxidar ese carbono del alcano y convertirlo en una sustancia un poco menos tóxica, que es un alcohol. Lo está oxidando. Mediante la reducción, recuerden siempre una reacción de oxidorreducción, tiene una parte que se oxida y una parte que se reduce. En este caso es sencillo verlo. Hay alguien o algo que está perdiendo oxígeno y otro que lo está ganando. El carbono del alcano que está marcado ahí está ganando un oxígeno para formar el alcohol. El hierro lo está perdiendo, se está reduciendo. También lo pueden ver porque está pasando de hierro 5 a hierro 4 a hierro 3. ¿Sí? Eso es un proceso normal que sucede en el organismo. Les reitero, con el citocromo P450. Otras reacciones típicas que suceden en el organismo es para poder preparar el DNA, por ejemplo, o el ADN, perdón. ¿Desde dónde? Pues bueno, ustedes saben que el ADN es el acrónimo de ácido desoxirribonucleico. ¿De dónde viene? Bueno, nosotros tenemos azúcares como la ribosa, que está aquí, bueno, una esquematización muy sencilla, muy general, y se combina con nitrógenos y fosfatos, etcétera, con bases nitrogenadas para formar un ribonucleótido. Después de varios pasos de reacción en el que se dan reacciones radicalarias, nosotros terminamos con un 2-desoxirribonucleótido. Se pierde, vean ahí, un hidroxilo que está pintado en rojo y termina intercambiándose por un hidrógeno. Por eso es desoxi, porque perdió el oxígeno. ¿Sí?
Estas son reacciones que suceden naturalmente en el organismo. Sin embargo, sí es verdad que la presencia de radicales libres, pues por ejemplo, en esta segunda reacción que les di, por ejemplo, suponiendo el intermediario radical de arriba del carbono interaccionara, por ejemplo, con el 2-desoxirribonucleico o con un ribonucleico, y causa entonces qué mutaciones, por ejemplo, que pueden desencadenar en cáncer. O van gastando el ADN y esto hace que haya un envejecimiento, un desgaste celular. Y aquí es donde entra lo que dice arriba, la actividad antioxidante. ¿Esto qué es? Pues ya les estaba hablando justo antes de esto acerca de cómo se estabilizan los radicales libres en presencia de anillos de benceno. En particular vamos a ver con los compuestos fenólicos, o sea que son anillos de benceno con oxígenos. Aquí tenemos un caso, vean cómo son las flechas de media cabeza. ¿Qué está pasando? Es un radical que quiere estabilizarse. Toma un hidrógeno de esta molécula que se llama hidroquinona y genera un radical. Ahí está muy simplificado por cuestiones de espacio, pero ese radical que se forma, la semiquinona, vean cómo se estabiliza. Hay un montón de flechitas rojas, ¿no? Deberían ser más pasos en realidad. Pues lo que está haciendo es que se estabiliza por resonancia. Si encima hay otro radical reactivo por ahí, pues la semiquinona todavía puede estabilizar esa otra molécula. Y fíjense cómo de tener una hidroquinona terminamos con una quinona y dos radicales reactivos estabilizados. Ese es un fenómeno conocido como actividad antioxidante. Muchos compuestos tienen actividad antioxidante y evitan diferentes tipos de procesos. Por ejemplo, ustedes, pues quizás productos que tengan en su casa, de productos alimenticios, algunas cremas, algunos otros productos que quizás consuman en sus casas, si ustedes miran las etiquetas, probablemente encuentren algunos que tengan estos compuestos como BHA o BHT. Estos compuestos como ven son fenólicos y son de los antioxidantes sintéticos más utilizados en la industria de los alimentos y de algunos otros productos químicos, ¿sí? Básicamente pues hacen algo parecido a lo que hace la hidroquinona. Ayudan a evitar, por ejemplo, estos procesos de reacciones radicalarias para que se oxiden las grasas, por ejemplo, los ácidos grasos de los alimentos, los cuales pues ustedes quizás ya les haya tocado probar una grasa que esté rancia, ¿no? O que huelen mal y saben mal. Entonces, para evitar que suceda eso, se le ponen antioxidantes. También existen los antioxidantes naturales, por supuesto, moléculas que consumimos, que necesitamos en nuestro organismo, como son la vitamina C o la vitamina E. Por sus características, como ustedes ven, pues una es mucho más polar que la otra. La vitamina C se considera un antioxidante natural que es hidrosoluble, que es polar, y la vitamina E es más bien apolar, entonces está más bien en matrices de grasas. Pero los dos pueden funcionar como antioxidantes. Esto de los antioxidantes seguramente lo han escuchado también como un recurso mercadotécnico para un montón de productos, para que pues, retardar el envejecimiento y tienen muchas propiedades muy interesantes. Lo malo es que no siempre, aunque ustedes los consuman, pues necesariamente van a tener actividad, porque a veces lo que sucede es que en el metabolismo nuestro, pues lo tomas y luego lo echas, lo desechas en forma de orina, o yo qué sé, o en la orina. Pero sí es cierto que están asociados a muchas condiciones saludables de dieta. No sé si han escuchado hablar de la dieta mediterránea, que, bueno, entre otras cosas, pues se consumen productos que contienen este tipo de moléculas. Todas estas moléculas que yo les presento aquí, que son los compuestos fenólicos naturales, están así o como derivados en muchas frutas, en verduras, etcétera, en muchos productos naturales que las contienen. Quizás las más famosas de todas sean los flavonoides, ¿sí?
esta estructura base, que bueno, de ahí se derivan otras muchas más.